5:04 de la tarde. Gracias por acompañarnos en la frecuencia de Radio Mujer. Yo soy Alex Sánchez. Recuerden conectarse. Tenemos una página de internet para que puedan seguir la transmisión totalmente en vivo. www.radiomujer.com.mx. Y además recuerden que nos pueden encontrar en la página de Facebook como Radio Mujer Guadalajara. Les doy también la página de Twitter, Radio Mujer 1040, y les presento un programa increíble que les voy a compartir con ustedes el día de hoy. Como saben, entre mis ingredientes favoritos, podemos encontrar ahora en este boom de superalimentos y superfoods, pues podemos encontrar una cantidad impresionante de alimentos que contienen, entre ellos o entre tantos como la alga espirulina, pues grandes propiedades para la condición humana. Hemos hablado muchísimo de moringa, por ejemplo, del ajo, del amaranto, pero uno de los alimentos más completos que inclusive han sido utilizados en experimentos o en investigaciones espaciales es el alga espirulina, que es una microalga que contiene una gran cantidad de nutrientes y que a veces desconocemos. Y pues es importante que puedan conocer exactamente qué es el alga espirulina, qué contiene, dónde se produce, cuáles son los beneficios terapéuticos. Y les tengo este programa para el día de hoy. Y también agradecido con la visita del doctor Salomón Zamosh, que él es especialista no solamente en este tema, sino que conoce perfectamente la producción, los orígenes, y viene a platicarnos del alimento del futuro, que a mí me ha impresionado cómo he encontrado. Alguna vez que me puse a investigar, doctor, de este, primero bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí en Guadalajara y gracias por la invitación, Alex. Me da gusto verlo por acá. Cuando yo me puse a investigar, doctor, sobre la alga espirulina, me encontré con una cita que me impactó y me decía que es el alimento del futuro, o sea, el alimento más antiguo que prácticamente yo creo que nos va a alimentar en el futuro. Así que, doc, pues bienvenido y platíquenos exactamente qué es el alga espirulina, quién la descubre, por qué la crean, cómo es que se da en el planeta y también por qué es tan desconocida, doctor. Claro que sí, ese es nuestro lema, de hecho, el alimento más antiguo del futuro, y ese futuro es hoy. La espirulina sí es un alimento sumamente antiguo, de hecho, pues quizá uno de los primeros alimentos que hubo en la Tierra como tal. Pero algo muy interesante es que me pareció interesante que la mencionaste como ingrediente, ¿no? Porque eso es algo que estamos luchando para que se meta en la cabeza de todos los que consumimos espirulina y los que todavía no la consumen, verla precisamente como alimento, ¿no? Y entonces, cuando es un alimento, precisamente es un alimento que lo puedes usar como ingrediente al mezclarlo con otras cosas para crear un platillo con espirulina. Claro. Ahí es donde está la importancia de la espirulina, ¿no? Cuando la integramos en nuestra cocina, que además es algo muy sencillo porque la espirulina, de preferencia, no la vamos a mezclar con cosas calientes, claro. Entonces no lleva una cocina compleja. Exacto. Sino que combina con lo frío, lo tibio. Por lo tanto, estamos hablando de jugos, licuados, aderezos para ensaladas, ponerla en el yogurt, etcétera. Entonces, es muy importante el verla como un ingrediente y tenerla en las despensas de nuestros hogares como ingrediente. Yo creo que debería de ser, doctor, básicamente un alimento que esté dentro de la canasta básica. El interés de traerlo aquí a Tu Vida en Balance, al programa, es porque hay todavía, a mí me impresiona que hay gente que la desconoce y me parece tan vital que esté en cada cocina de cada ser humano, de cada familia, por toda la aportación nutricional que contiene. Antes de meterme como en estos efectos terapéuticos y beneficios, quiero preguntarle, para empezar, ahora sí que desde el inicio, con el antecedente histórico, ¿este alimento, la alga espirulina, ya era utilizado por culturas antiguas? Sí, era bastante utilizado por culturas antiguas, pero especialmente de la que más se tienen datos, porque se habla de que pudo haber sido consumida en Egipto. Okay. Hay teorías también en la China, pero de donde más hay citas pues que están ahí en los códices y en muchos libros es acerca del consumo en Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica y también en la zona inca. Okay. Pero en Mesoamérica inclusive la espirulina tenía nombre y apellido, ¿no? Es decir, se le conocía como Tecuitlatl, que ese es un nombre que ya le dieron, digamos, los españoles, claro. Pero realmente los aztecas le llamaban Teocuitláhuatl. Teocuitláhuatl. Hasta lo voy a anotar, doctor. Sí. ¿Teocuitláhuatl? Sí. Ok.
Y de ahí, bueno, el nombre cortito y el común, que a veces encontramos en algunos de estos libros como referencia, es tecuitlatl. Okay. Y lo que se sabe de estas referencias también es que el consumo de espirulina iba ligado al del maíz. Okay. Es decir, este tecuitlatl no solo era espirulina, sino que era una preparación con maíz, era como una especie de tamalito, una bolita de maíz con espirulina. Con espirulina. Sí. O sea, ellos ya conocían desde la antigüedad los grandes beneficios que contiene. ¿De cuántos miles de años estamos hablando? ¿De cientos? Bueno, estamos hablando de estas citas a lo mejor de hace, o sea, estas citas son de la época en la que llegaron los españoles, ¿no? Hace 500, 600 años. Estamos hablando de que ellos son los primeros en reportar, muchos naturalistas españoles, que llegaban y reportaban, desde Hernán Cortés en sus cartas de relación hasta Clavijero, bueno, por ahí está Fray Bernardino de Sahagún, todos ellos y más, ¿no? Francisco Hernández, quienes van reportando los usos y costumbres en alimentación, y bueno, reportaban muchas cosas, pero ellos son los que dan como indicios históricos. Dan como indicios del consumo de la espirulina, y hablan del nombre tecuitlatl, ¿no? Como lo llamaban los aztecas. Doctor, bueno, este es el antecedente histórico de culturas antiguas de Mesoamérica, de que los aztecas, los incas lo utilizaban como un alimento tan importante como el maíz. Ahora me voy a regresar hasta la época actual. A mí me asombra que en las estaciones espaciales, o en la Estación Espacial Internacional, la NASA y todas estas congregaciones que estudian la vida en el espacio han utilizado el alga espirulina como alimento. Sí, aquí lo que pasa es que tenemos un alimento sumamente completo. Cuando hablamos de espirulina, hablamos, por supuesto que hay que hacer énfasis en que yo siempre lo digo, lo aprendí de mis maestros en la universidad, en la facultad, en donde hacían mucho énfasis que no hay alimentos buenos ni malos, ni alimentos superiores o inferiores. Cada alimento es diferente y cada alimento tiene su esencia y su origen. Pero como son diferentes, entonces hay que estudiar por qué son diferentes y qué tiene cada uno. Y entonces uno de los estudios, hay muchos estudios que se le pueden hacer a los alimentos, ¿no? En cuanto a sabor, olor, pero uno de los estudios es el contenido nutrimental. Y en contenido nutrimental, la espirulina tiene pues la presencia de más del 90% de los nutrimentos que el ser humano necesita para vivir plenamente. Entonces, esto hace que se pueda consumir muy poca cantidad de espirulina, dándonos una gran calidad nutrimental. Y por lo tanto, en programas espaciales, bueno, pues la utiliza. Funciona muy bien. Además de que el cultivo de espirulina libera oxígeno, genera oxígeno, entonces también por ahí no solo espirulina sino otras microalgas se están utilizando también, porque recordemos que la atmósfera que tenemos en la Tierra la tenemos gracias a las microalgas, gracias a microalgas como la espirulina y otras que hicieron esta transferencia de atmósferas en las que eran de azufre a esta atmósfera que es de oxígeno. O sea, me está diciendo que el alga espirulina contiene el 90% de los nutrientes que el ser humano necesita. Tiene la presencia en espirulina, exactamente. Estamos hablando de vitaminas, minerales y por supuesto de aminoácidos esenciales que el ser humano necesita para vivir. Por supuesto, y además de algunos hidratos de carbono que también se consideran como los nutrimentos, digamos, que están dentro de estos 100, y los ácidos grasos esenciales, además de que tiene una gran capacidad antioxidante, porque si tomamos en cuenta los pigmentos del alga espirulina, que por lo menos son 3 en muy buena concentración, que es el pigmento verde, la clorofila, los pigmentos naranjas, que son los carotenos, especialmente el beta-caroteno, y el pigmento estrella de la espirulina, porque es la única que lo contiene como comestible, que es la ficocianina, ¿no? El pigmento azul. O sea que además de nutrición, genera antioxidantes que evitan radicales libres, y además de ser un alimento completo, también puede ser... ¿Lo considera un alimento preventivo para enfermedades crónico-degenerativas? Sí, definitivamente, como tiene esta capacidad antioxidante, hace que la célula tenga, previene el envejecimiento prematuro, y en general, ayuda para muchas enfermedades. Ok, doctor, vamos para la primera pausa y regresamos con más información. Tengo vía WhatsApp en cabina 33 10 19 07 12 para que se pongan en contacto con nosotros. El día de hoy hablo de alga espirulina y los grandes beneficios terapéuticos a la salud. Así que sigan con nosotros escuchando Tu Vida en Balance.
...19 de la tarde. Tengo un tema muy interesante. Si apenas están conectándose en la sintonía de Radio Mujer, hablo el día de hoy de alga espirulina. Si tienen niños en casa, si han conocido personas con desnutrición, con problemas de anemia, ahora que de repente se ponen muy de moda los movimientos veganos o cultura vegetariana, quien está cambiando, transformando los hábitos, quienes viven o quieren prevenir enfermedades crónico-degenerativas, creo que es muy importante que pongan atención en el tema que tengo el día de hoy. Alga espirulina, el doctor Salomón Samos, que nos acompaña hoy en cabina, nos comparte que es uno de los alimentos que existen en el planeta Tierra disponibles para todos, que contiene más del 90% de los nutrientes que el ser humano necesita. Y eso es asombroso, doctora. Creo que lo único que le falta a la alga espirulina, aparte de toda la aportación que me integraba como hidratos de carbono y antioxidantes, los 3 colorantes que me dijo que es clorela. No, los 3 pigmentos. Que son ficocianina, que es el azul, clorofila, el verde, y tiene muchos carotenos, pero especialmente betacaroteno. Que es un totalmente, un antioxidante celular. Sí, bueno, estos 3 pigmentos tienen diferentes funciones, pero efectivamente tanto el betacaroteno como la ficocianina son antioxidantes, y la clorofila es un depurador muy importante en la sangre, ¿no? Claro. Sé que yo de los ingredientes en lo que estoy yo de alga espirulina, digo, porque además la consumo, me parece un alimento que debe estar en todas las familias y en todos los hogares. Creo que lo único que le falta, que no lo puede producir de manera natural, es la vitamina C. Así es. La vitamina C no está presente en la espirulina, entonces es importante, o una buena combinación es la de espirulina con cítricos. Jugo de naranja. Todos los cítricos. El de naranja sería tal vez uno de los más agresivos por la naranja misma, ¿no? Porque tiene después mucha azúcar. Si vamos a tomar jugo de naranja, que sea en muy poca cantidad. Pero sí, por ejemplo, igual combina con toronja muy bien, con lima, con maracuyá, con guayaba es excelente, con kiwi, y uno a veces piensa, no, es que son muy caras, búsquenle y van a encontrar, y el rendimiento de estas frutas es también muy bueno y muy interesante, y no siempre, o por ejemplo la misma mandarina cuando es época, pero pues hay otras que también tienen vitamina C, la misma manzana puede tener vitamina C, es decir, hay que buscarle, y en general, aunque no tengan vitamina C las frutas, va a combinar bien con todas las frutas, ¿no? Con cualquiera de ellas. Claro, yo lo he platicado mucho aquí en cabina. He visto documentales ya de muchos años atrás, ni siquiera son documentales nuevos, donde habla de una crisis alimentaria mundial muy cercana. Estamos hablando de algún par de décadas, porque sabemos que ahora toda la industria pues tiene que ver con el petróleo, la distribución, la comercialización, inclusive la propia maquinaria que genera la cosecha de toda la industria agrícola, bueno, depende totalmente de los hidrocarburos. Y alguna vez estos documentales o los expertos en estos temas mencionan que en algún momento habrá una crisis de alimento. ¿Usted cree que la alga espirulina puede ser un rescatador? Digo, estoy diciendo como muy catastrófico, pero ¿podría ser un rescatador en una crisis humana o de pandemia? Sí, porque bueno, lo primero es que bueno, en estos momentos como está el mundo, si tuviéramos esa crisis, claro, pues todavía no estaríamos listos para abastecer de espirulina, nos agarraría. ¿Por qué? Porque no hay mucha producción de espirulina como para abastecer, ¿no? Claro. Tanto sería crecería muchísimo la demanda. Y por eso lo importante, lo que has mencionado, de ir haciendo conciencia en el consumo de este tipo de alimentos que son muy amigables con el planeta, claro, porque para producir espirulina, para producir 1 kilo de proteína de espirulina, se requiere mucho menos agua que para producir el mismo kilo de proteína de origen animal, claro, o de proteína proveniente de cereales. Entonces hay un ahorro muy importante en agua y hay un ahorro muy importante en tierra. Exacto. O sea, la tierra que se necesita para producir el mismo kilo de proteína, con las microalgas es mucho más efectiva esa producción. Okay. Pero lo que nos hace falta es tener más producción de espirulina, ¿no? De hecho, justamente, pues lo que se tiene que hacer es interesar
a diferentes instancias, ¿no? El gobierno, por ejemplo, Claro. porque, bueno, pues este alimento es importante que llegue a toda la población, ¿no? Para que cuando tengamos algún problema alimentario, Claro. pues tengamos una herramienta ya creciendo Ok. en forma, ¿no? Porque ahora, perdón, principalmente los que consumen espirulina son esos seres humanos que están muy preocupados por su salud, por su bienestar. O sea, todavía está mucho en el mercado de los health foods, ¿no? De los Claro. alimentos saludables. Y lo que queremos hacer es sacarla. O sea, que la espirulina esté como el frijol. Como un Que alimento uno básico. va a la tienda de abarrotes y puede Claro. encontrarla, ¿no? Exacto. Doctor, de manera natural en el planeta, ¿dónde es donde se produce espirulina sin invernadero? O sea, de manera natural, ¿dónde es que se da la microalga espirulina? Bueno, lo que pasa es que la espirulina solo necesita agua y sol para crecer, eso, bueno, como cualquier planta o alga, ¿no? Pero Claro. entonces puede crecer en cualquier lado, pero sí, efectivamente hay lugares de la Tierra que reúnen ciertas condiciones, por ejemplo, que esa agua tiene más concentración de algunas sales y por lo tanto crece más espirulina y de mejor calidad. Entonces, bueno, el principal, pues a veces hasta lástima nos da decirlo, por todo lo que además hay ahora, que es el lago de Texcoco, ¿no? En el lago de Texcoco brotaba la espirulina, así literalmente, y por eso el consumo que hablábamos de Los el aztecas. consumo prehispánico, Claro. porque provenía del lago de Texcoco y la conocían muy bien, ¿no? Cómo sacarla del lago y tenían sus técnicas para cultivarla, para cosecharla. Hay otros lugares, por ejemplo, el lago Chad en África. Lago Tam- Chad en África. Chad. Sur, norte o centro de África, doctor. Es el centro, pero hacia el norte. Ok. Ujú. Y ahí, bueno, pues tenemos otro ecosistema importante. Claro. De hecho, hay otra tribu por ahí que consumía espirulina, que son los canembús. Bueno, yo les digo tribu, no sé si sean tribu realmente, Claro. pero son los canembús. Consumían mucho espirulina. La consumen, de hecho, todavía. Y por eso es que hay tantos proyectos de espirulina por parte de los europeos en el norte de África, Ok. y fue mucho a partir de los hallazgos que se dieron en el lago Chad. ¿En este momento se sigue produciendo y exportando del centro de África alga espirulina para el mundo? ¿O esto quedó en el pasado? En el lago Chad principalmente, o sea, México sí fue un productor mundial de espirulina. Claro. México sí la produjo a nivel, o sea, la distribuyó a muchos países. Claro. La espirulina que producía la empresa Sosa Texcoco, empresa mexicana. Claro. Y México sí fue una potencia en espirulina, ¿no? Pero no, África no, el consumo de la espirulina africana era más para consumo local. Claro. Me imagino que se daba en mucho menor cantidad y que a lo mejor no tuvo las circunstancias que se dieron en Texcoco Claro. para hacer un proyecto grande que después se lo llevó otras cuestiones políticas y económicas que afectaron Claro. al país, hicieron que se perdiera la producción de espirulina. Texcoco es un lago contaminado en este momento. ¿Se sigue produciendo alga espirulina en México, en ese lago? La espirulina sigue creciendo en Texcoco. Lo que pasa es que muchas de las aguas de Texcoco son aguas residuales, aguas Claro. negras. Entonces, pues esa espirulina no es tan apta para consumo humano, pero de que crece la espirulina Sigue creciendo. sigue creciendo. Ok. Sí, ahora, no hay un proyecto viable y sustentable para rescatar y decir, bueno, esta parte del lago de Texcoco la vamos a hacer, la vamos a declarar una reserva ecológica, Claro. en donde una parte la vamos a dedicar a espirulina, otra, hay muchas cosas que pueden salir del lago. Exacto. Pero no, lo que se va a hacer y que ya está es el aeropuerto, ¿no? Que bueno, lo quieren hacer ahí, pues Híjole. yo no le veo mucha viabilidad, pero ya no hay Espacio. mucho. No, ya no hay mucho que decir acerca de esto porque ya el proyecto está, ¿no? Está autorizado. Sí, ya hay fechas y todo De hecho, muy cerca del DF está el aeropuerto de Toluca y ahora próximamente el aeropuerto de Texcoco, que será uno de los más grandes, ¿no? Sí, entonces, bueno, con eso, pues yo no sé, pero sí estamos poniendo un freno a la espirulina que venía Claro. de México del lago de Texcoco, ¿no? Entonces, Atacama, siendo el ecosistema más importante, ¿no? en México.
Sí, en México. Atacama también es uno de los ecosistemas propios en el sur de América, precisamente en Chile, donde se produce bastante la alga espirulina. Atacama y Chile reúnen esas condiciones de sales minerales de agua y suficiente sol para producirla en masa. Sí, no exactamente igual que en Texcoco, pero sí es un ecosistema muy noble en donde, bueno, prácticamente no hay que hacer mucho para, digamos, comparado con otros lugares donde sí se tiene que implementar una serie de tecnologías para sacar el alga. Claro, doctor, vamos por la segunda pausa. Quiero preguntarle la diferencia de algas. Me está hablando de una microalga, pero cuando hablamos de algas en una cultura mexicana que no es de mucho consumo, como la japonesa, como la cultura asiática, de repente sí tenemos esta duda. ¿Me la platica regresando el corte? Claro que sí. Pues regreso con más. Está el doctor Salomón Samos platicando con nosotros de alga espirulina, así que los invito a que se queden escuchando Tu Vida en Balance. .35 y bueno, sigo con ese tema tan interesante, alga espirulina. Doctor, le decía antes de salir del bloque que en México no somos grandes consumidores de algas. De hecho, aunque tenemos una cocina deliciosa, tenemos buenos ingredientes, somos productores de mucha materia prima como el aguacate, lamentablemente no estamos muy habituados al consumo de algas, como puede ser el caso de Japón, de China o de otras culturas en diferentes partes del mundo donde el alga forma parte de la dieta diaria de los individuos. Japón, por ejemplo, tiene los abuelos más longevos del mundo y es gente que consume muchísimo arroz, que consume muchísima alga, muchos productos del mar en crudo, y México no lo tiene. Yo digo alga y me imagino inmediatamente o la alga del sushi o algo que esté exactamente en el mar. ¿Cómo puede describirnos la diferencia entre una alga, macro y microalga? Bueno, sí, el tema de las algas es inmenso, es como hablar de plantas o de hablar de frutas, es un conjunto muy grande. Claro. Y bueno, cuando hablamos de algas en general, tenemos que hacer la diferencia entre macroalgas y microalgas, pero antes de eso está también, cuando mencionamos el nombre alga, pensamos luego en el mar. Exacto. Y no todas las algas vienen del mar. Entonces, por ejemplo, la espirulina es una alga que su origen no es marino, o sea, no es una alga de mar, sino es una alga de lagos de agua dulce. Okay. Ahí es donde crece la espirulina. Ahora, hablando de algas, bueno, pues efectivamente dentro de las macros hay muchísimas algas que la mayoría de esas son marinas, aunque también pueden ser de lagos o de ríos, y que se utilizan para preparar sopas, para preparar sushi, que las vemos, ¿no? Se ve la planta, claro. Las podemos masticar y tienen su textura, ¿no? Su sabor y sus colores, porque no siempre son verdes, verdes, aunque la mayoría son algas verdes, ¿no? Las comestibles, pero hay de muchos colores. Cuando entramos al mundo de las microalgas, que es otro mundo y también muy extenso, entonces, bueno, ahí tenemos, aunque el mundo es muy extenso de las microalgas, no todas son comestibles. Okay. Y entonces ahí, bueno, entramos con algas, por ejemplo, como la espirulina, que pertenece a microalgas, pero que son verde azuladas, o algas como la clorela, que son simplemente algas verdes, okay. ¿Sí? Y bueno, ahí lo que hay que ver es cuáles son comestibles, cuáles no, y esa es la diferencia. La gran diferencia. Sí, ahora las micro pues normalmente llevan otros procesos, okay. de cultivo, de cosecha, y las vamos a encontrar en forma de, pues como una masita o como como si fuera un queso, claro. O en polvo o en cápsulas, ¿no? En tabletas. Exacto. De hecho, generalmente yo la clorofila que consumo casi toda viene de importación. Uh-huh. O sea, de hecho, a mí me han recomendado no consumir la clorofila de Texcoco por la gran y alta contaminación del lago. O sea, que hago una discriminación al consumo mexicano. ¿Pero cuál? ¿La clorofila? Perdón, la alga espirulina. Ajá. Sí, bueno, ahí no sé, te refieres a la de Texcoco. Pero a la cantidad que tiene de clorofila, porque en términos de espirulina, efectivamente, la de Texcoco, lo que pasa es que hoy en día no hay alguien que la cultive y la coseche. ¿En México?
En Texcoco hay grupos aislados que a veces se dedican a, pues recogen lo que pueden del lago, pero no hay una sistematización y un control de calidad adecuado como para saber en qué estado está esa espirulina. Exacto. Y además, bueno, pues no es una producción constante, entonces a veces sí hay, una vez sí y 3 veces no, etcétera, pero sí se da en el lago de Texcoco. Ya no la recogen como antes y que sí se dedicaba a consumo humano, ¿no? Pero sigue dándose. Sigue dándose, sí es un alga que es pues de cierto riesgo para consumo humano por lo que hemos dicho, ¿no? De que el lago de Texcoco tiene aguas residuales, la misma contaminación de la Ciudad de México, pues de alguna manera ahí llega, la cercanía de los aeropuertos, etcétera. ¿Alguien puede cultivarla en casa? O sea, ¿la alga espirulina puede ser cultivable en el hogar como autosustentabilidad o eso es imposible, doctor? Por supuesto que sí, de hecho aquí en Guadalajara hay muchas personas que están trabajando con este tipo de proyectos. Hay que ver nada más que sea con responsabilidad y que pues se sepa lo que uno está haciendo. Estamos trabajando con un ser vivo, entonces saber cuáles son las condiciones que requiere para su crecimiento, qué vamos a utilizar para cultivarla, cómo la vamos a cosechar. Sí se puede, no es tan fácil como poner, no sé, una cajita de estas con albahaca o con tomillo ahí en la casa y que nada más la tengo que regar y algunos cuidados más. Aquí estamos trabajando con una microalga, entonces se requieren otros aspectos, ¿no? Ahora, si solo la quiero para tenerla como pecera en la casa y que diga, ay, pues ahí está la espirulina, es relativamente fácil, pero si ya la quiero para consumo humano, sí hay que seguir ciertos parámetros. Es posible, y como te digo, aquí en Guadalajara hay grupos serios que lo están haciendo y va bien eso, ¿no? También es interesante. Qué increíble que se pueda cultivar en casa. También debe de ser toda una técnica compleja para hablar. Y dedicación, ¿no? Hay que dedicarle. Claro, y hablar de autosustentabilidad. Me está hablando que es un ingrediente, o sea, es un alimento vivo. Sí, es decir, el alimento, la espirulina está creciendo en el agua y empieza a crecer y entonces se va formando una concentración de espirulina. Cuando hay cierta concentración, que hay muchas formas de medirla, entonces lo que se hace se recoge con unas mallas y prácticamente lo que comemos es esta espirulina seca, o sea, las espirulinas que estaban desarrollándose en el medio acuoso, al secarlas, al deshidratarlas, las vamos a... Se pulveriza. Es como de lo que nos alimentamos realmente. Claro, se pulveriza y bueno, hay varias presentaciones. Yo lo he visto en polvo, me lo he tomado en cápsulas, también en una especie de mazapanes. A mí no me cuesta trabajo, pero he notado que a la gente de repente le cuesta un poquito trabajo el sabor, porque aunque no tiene mucho sabor y me parece muy neutral, sí tiene en el paladar un saborcito peculiar. Porque aunque es una microalga de agua dulce, porque tiene un sabor ligero, ¿será el aroma que es a pescado? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos hablando de la espirulina. Cuando se saca del agua, uno de los procesos que tiene es secarla. Y al secarla se concentra, todo lo que tiene la espirulina se concentra porque le estamos quitando todo el agua. Entonces, esa concentración de aminoácidos, esa concentración de vitaminas, de minerales, le dan este aroma característico, como lo relacionamos con pescado, aunque realmente es un aroma característico de las microalgas cuando están secas, ¿no? Nada más es una relación que se vincula con el mar y con el pescado, pero no tiene nada que ver con ellos. No está relacionada porque no crece en el mar. Exacto. Y bueno, por ejemplo, cuando la espirulina se consume fresca, donde todavía tiene cierta más cantidad de agua, entonces el sabor es mucho menos perceptible. Y bueno, esa sería la ventaja de consumir espirulina fresca. La desventaja es un tema del manejo, ¿no?, que tiene la espirulina fresca, porque se echa a perder más fácil que la seca. ¿Y se puede consumir cuando está en su estado natural, lleno de agua? Sí. ¿También es igual de sano que consumir la deshidratada? Sí, siempre y cuando se mantengan las raciones, ¿no? O sea, la concentración de espirulina. Por supuesto que la espirulina fresca, que tiene grandes concentraciones de agua, pues hay que consumirla en mayor cantidad, ¿no? Ok. Doctor, tengo una serie de preguntas
contraindicaciones y la cantidad de yodo que contiene. Alguna vez me encontré con algunas personas que tienen este problema, este desequilibrio en tiroides, de hipertiroidismo, donde se contraindica el yodo. Y bueno, sabemos que la alga espirulina contiene una cantidad importante de yodo, no solamente todos los nutrientes de los que me habla. ¿Existen contraindicaciones para ella, o sea, para algún paciente? Sí, sí existen contraindicaciones, son muy pocas, es un alimento muy noble, claro, pero sí existen contraindicaciones. Contraindicaciones, ¿me las platica regresando el corte? Claro que sí. Les voy a dar teléfono vía WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros, 33 10 19 07 12, y pues estamos hablando el día de hoy de alga espirulina, el alimento que contiene el 90% de los nutrientes que necesita el ser humano. Es utilizada en investigaciones y en centros espaciales. Exactamente, la gente que vive en el espacio se alimenta, entre otros ingredientes, de alga espirulina. De mucha importancia y vitalidad conocer información para poder no solamente conocer la cantidad de gramos que se necesitan al día. También, doctor, quiero preguntarle si es un sustituto, si es un alimento o si se convierte en un complemento de la alimentación. Y regresamos con eso. Uh-huh. Quédense con nosotros. Alga espirulina, hoy en tu vida en balance, y regresamos con más. .50 de la tarde, Doc, pues me quedé con muchas preguntas en el aire, contraindicaciones. También hay una sugerencia de la cantidad recomendada diaria para que se convierta en un aporte nutricional importante. Me voy con lo primero. Le preguntaba, yo selecciono los alimentos entre alimentos básicos, complementos, y nunca he estado a favor de los sustitutos, porque creo que nada sustituye nada. Creo que la alimentación solamente puede integrar y complementar para mejorar tu dieta. ¿El alga espirulina cómo se puede considerar? ¿Como un complemento? ¿Como un sustituto? Ya me dijo que es un alimento. Sí, es un alimento, y bueno, se puede combinar con otros. Claro. Combina y pues digamos que ahí sería como en ese sentido algo que complemente nuestra alimentación, claro, ¿no? Que enriquece, es un enriquecedor de alimentos, ¿no? Por los nutrimentos que contiene. Exacto. ¿Cuál es la cantidad sugerida de alga espirulina en cualquier presentación que ya pueda implicar una aportación nutrimental importante en el día a día, doctor? Lo mínimo son 5 gramos al día. Eso sería lo mínimo para cualquier persona con cualquier régimen alimentario, ¿no? Okay. Ese sería lo mínimo que debería consumir. Pero de ahí se puede ir aumentando dependiendo si somos vegetarianos, si hacemos algún tipo de deporte, etcétera. O sea, hay diferentes en donde podemos ir aumentando, llegar a 10, 15 gramos. Realmente podemos comer mucha espirulina y no tenemos problema, ¿no? O sea, podemos triplicar o cuatriplicar la ración sin problema y no vamos a tener problema. O sea, no hay problemas de sobredosis por alga espirulina. No, realmente para lograr una sobredosis en este caso estaríamos hablando de más de 50 gramos al día, lo cual por la naturaleza, por la forma en la que se obtiene la espirulina, claro, sería muy difícil que un ser humano se tome más de 40 o 50 gramos, ¿no? Claro, imagínate, si fueran tabletas, serían 100 tabletas, ¿no? Y si fueran cucharadas de polvo, pues serían 10 cucharadas, perdón. Exacto. Y igual, si fuera espirulina fresca, sería muchísima cantidad, ¿no? O sea que es complicado que un ser humano llegue a esa cantidad. Sí, por eso es también, esa es la importancia de la concentración que tiene, es un alimento súper concentrado, pero ahí está también el tema de que la misma espirulina, conforme la vamos consumiendo, claro, es difícil que tenga contraindicaciones, ¿no? Que esa es la otra pregunta. ¿Por qué? Porque estamos en una ración que es bastante baja, claro, para las raciones que pudieran causar toxicidad, que son mucho más altas. Entonces, prácticamente no hay contraindicaciones así reportadas de que puedas decir tal tipo de persona no puede consumir espirulina. Eso hasta el momento no lo hay, que yo sepa. O sea, no existe una sola contraindicación para el consumo de alga. Lo que sí, o sea, en algunas personas, como cualquier alimento, claro, puede generar reacciones alérgicas. Okay. Entonces, pero hay alergias hasta al maíz. Exacto. Entonces, alguien que tiene una alergia al maíz, pues debe dejar de consumir el maíz. Si alguien empieza a comer espirulina y le salieron ronchitas, primero hay que asegurarnos que sea por la espirulina, pero si claro, sí es, pues esa persona, que va a ser una en muchísimas,
pues no podrá consumir espirulina. Okay. Esa sería la contraindicación de las únicas, ¿no?, que podríamos mencionar. En personas que tienen marcapasos, que usan marcapasos, las dietas verdes están contraindicadas, algunos alimentos verdes. La alga espirulina, por la pigmentación que tiene de la clorela, del betacaroteno y de estos pigmentos, ¿puede ser contraindicada para ellos? O sea, la espirulina sí tiene una propiedad anticoagulante, ayuda a adelgazar la sangre. Okay. Pero dentro de todas las propiedades que tiene también propiedades para regular la presión arterial, tiene propiedades que van, por ejemplo, para mejorar el funcionamiento cardíaco. Entonces, en general, como alimento, no estaría contraindicada, y por la ración, volvemos, que se recomienda, que en este caso sería de los 5 gramos exactos, los beneficios que va a tener la persona, por ejemplo, alguien con marcapasos, claro, van a ser mucho más que por el hecho, o sea, esos 5 gramos no le van a generar ningún problema en ese sentido de adelgazamiento de la sangre, ¿no? La cantidad de yodo que contiene la alga espirulina en su estado natural como concentrado puede generar un problema de desequilibrio en tiroides para alguien con hipo o hipertiroidismo. No, porque la espirulina es de las pocas algas y microalgas que no contiene yodo. Entonces, al no contener yodo, su consumo en hipo e hipertiroidismo ¿No contiene yodo, doctor? No. ¿La alga espirulina no la contiene? No, ahí donde dijimos vitamina C, hay que agregar que tampoco contiene yodo. Contiene yodo. Otro ingrediente que no contenga la alga espirulina. No, los demás están presentes. Tal vez algunos los tengan en poca cantidad, por ejemplo, como el ácido fólico, claro, pero está presente. Ok, qué increíble. Doctor, ¿qué necesita saber la gente que nos escuche en este momento para que pueda consumir? Lamentablemente, la gente que consume alga espirulina es gente que está enferma, que tiene problemas de anemia, que algún médico doctor se la recomendó. Inclusive me ha tocado gente que quiere adelgazar, que busque la alga espirulina. ¿Cómo se puede transformar en la mente humana que la gente empiece a entenderlo como un alimento básico y esencial en la dieta, que va a aportar nutrición, y que no esperen enfermedades crónico-degenerativas para empezar a consumirla? Digo, y además que el costeo de alga espirulina no es costoso, es un alimento que se puede integrar perfectamente en la dieta. En la pregunta está la respuesta. Ahora sí que la manera es irla integrando a nuestra vida, o sea, consumirla. Claro. Hay que buscarla y hay que empezar a consumirla, y vamos a ver el efecto que tiene, ¿no? Vamos a ver el resultado. Exacto. En eso, para eso la espirulina es muy buena. Ella se comunica con nuestro organismo y sabe hacer su papel. Lo que hay que hacer es dejarla entrar, entonces hay que buscarla, y bueno, por supuesto de nuestra parte como productores de espirulina, siempre estamos buscando las mejores alternativas para combinarla, para ofrecerla en diferentes presentaciones que sean lo más agradable, pero respetando las propiedades del alga espirulina. Doctor, ¿la gente dónde puede encontrar más información de alga espirulina? ¿Página de internet donde los puedan encontrar? Bueno, la página de internet es muy sencilla, www.algaespirulina.mx. Ahí pueden encontrar toda la información, o también pueden llamar claro, telefónicamente, pueden hablar a 55 52 54 0101. Doctor, se nos acabó el tiempo y le agradezco mucho que haya venido a platicarnos de alga espirulina el día de hoy. Con mucho gusto, Alejandro, gracias. Les agradezco mucho su compañía. Hoy en los controles está Rodrigo Márquez, yo soy Alejandro Sánchez, en la producción Claudia Arias, así que tengan excelente día y quédense con esta información vital aquí en Tu Vida en Balance.